Bueno, ya estamos en noviembre y ya de nuevo la live del día 20. Realmente con esto del día 20 se nos pasa muy rápido y vamos viendo lo rápido que ha pasado este año, increíblemente con todas las cosas que él ha traído también, ¿no? Para cada uno de una forma diferente. Y bueno, ya estamos casi en la penúltima live del año y decidí como en secuencia de todo lo que estábamos hasta ahora comentando, hablar de la cuarentena emocional, de la post-cuarentena emocional, aunque muchas personas están en ella, parece que va a seguir habiendo cuarentenas, por lo menos parciales, colectivas. En España ya está más fuerte de nuevo, no una cuarentena total, pero cerca de ello, y seguimos profundizando con las cuarentenas. Entonces, vamos hoy a comentar la cuarentena emocional, el post de la cuarentena emocional, e iré haciendo una pequeña relación entre cuarentenas individuales, lo que es la cuarentena emocional individual, y comentaré un poquito con cosas que tienen a ver, desde mi punto de vista, con la colectiva, ¿vale? En principio, como sabéis, abriré preguntas. Ya vi que hay algunas preguntas por aquí que tienen que ver con ello. Iré enlazando, pero podéis ir preguntando al mismo momento, mientras estoy hablando, porque así ya sé más o menos como lo que estáis enviando, lo que estáis preguntando, y será mucho más dinámica, como siempre, la live, que es para que vosotros podáis preguntar y nosotros podamos avanzar con esto, ¿ok? Entonces vamos allá. Antes de hablar de la post-cuarentena, me gustaría hablar de algunas informaciones que tienen a ver que tengan que ver más con cómo llegar a una cuarentena. La diferencia entre una cuarentena individual y una colectiva en este caso puede parecer que es que una es voluntaria y otra es obligada. Pero si lo vemos un poco más profundamente, vemos que esto tampoco es así, porque casi todo el mundo no llega a una cuarentena emocional porque quiere hacerla desde un principio. Siempre hay grandes resistencias para llegar a una cuarentena, sobre todo en determinados procesos. ¿Qué es una cuarentena individual? Cuando hablo de cuarentena individual es aquello que recomiendo para poder hacer una transición emocional. A mí realmente me gusta más llamarla transición emocional. Cuarentena muchas veces tiene muchas connotaciones que nos desvían o que a la gente la lleva a ciertos conceptos y prejuicios antes de empezar a dar unos pasos hacia ellos mismos. Pero en lo que sí se parece la individual y la colectiva es que las dos nos obligan en cierta forma a ir hacia adentro, a mirar hacia adentro y a conectarnos en silencio y con cambios de rutina muy profundos. La cuarentena colectiva está produciendo esto, no sabemos qué va a pasar mañana, hay un gran cambio en el mundo, se están cayendo muchas estructuras y por lo tanto también nos lleva a una diferencia y una postura totalmente incómoda para muchas personas en el punto de que no sabe qué va a suceder y no sabe y pierde el control, ¿vale? Y en la cuarentena emocional se trata de la persona por elección propia, dar un paso para poder realmente tener un espacio de por lo menos 40 días para encontrarse y poder tomar decisiones y acciones. Como decía, parece que es voluntaria, pero en la mayoría de los casos no se da voluntariamente. En la mayoría de los casos las personas llegan ahí después de sufrimiento y llegan ahí sabiendo que sí o sí tienen que mirar para eso, para poder resolver su historia interna y por lo tanto sus síntomas, sus enfermedades, sus complicaciones, sus problemas, ¿vale? Entonces, en principio, no es voluntaria en ninguno de los casos y siempre hay un agente externo que produce que la cuarentena emocional se dé. Por otro lado, podemos decir, vale, entonces en la cuarentena individual tenemos miedos, tenemos situaciones de no querer, eh, de no querer hacerla, tenemos miedo a hacerla. Realmente si esto es así, no estaremos en un buen camino, porque y sí es cierto que llegamos ahí y prácticamente nos obligamos a que tenga que ser hecha para encontrar una solución, pero ese miedo no debe aparecer constantemente, porque en el momento en el que
yo decido hacer una cuarentena, tiene que ser un acto voluntario, tiene que quererse mirar hacia adentro. En la colectiva, este punto sí es más obligatorio y muchas personas se encuentran con una situación de tener que mirar hacia adentro porque se le ha cambiado su historia. Pero en las dos vuelve a haber una combinación bastante cercana entre ellas, en el punto de que el miedo que aparece o los problemas que aparece, y eso podéis revisar, los que me estáis escuchando, algunos sé que habéis hecho cuarentenas individuales o estáis en ellas, y otros, todos los demás, sí os habéis visto obligados a una cuarentena colectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces nos vemos en la situación de tener que enfrentar miedos que aparentemente aparecen por causa de la cuarentena, pero esto no es real. Es decir, si cada uno de vosotros empieza a ver qué es lo que os trajo, cuáles son los problemas que tenéis, cuáles son las situaciones que tenéis, pueden ser externamente diferentes porque se está rompiendo la estructura, igual que una cuarentena individual. La persona empieza una cuarentena individual y está rompiendo su estructura. Está saliendo de su día a día, está saliendo de su rutina, se queda sin contactar con con las personas de las que está haciendo la cuarentena, por lo tanto, rompe una realidad constante en su vida. En la cuarentena colectiva también se rompe, perdón, ese contacto con una realidad que yo vivía hasta ahora y que para mí era mi rutina y era mi zona de confort y lo conocido. Pero los miedos que vienen son miedos que tenéis hace un año, 2 años y 20 años muchos de vosotros, y no es no es a causa del acto de la cuarentena. Todo por lo contrario, la cuarentena viene a poder mirar para esos miedos y enfrentarlos, a poder encontrar una solución interna que nos lleve realmente a modificar internamente en nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que yo encuentro y puedo observar cuál es la causa y puedo sentir y ver de una forma diferente, yo podré encaminarme a una post-cuarentena de una forma diferente. ¿Vale? Dentro de la cuarentena, y esto lo comparto así para que podáis ir revisándolo en cada caso, tanto individual como colectiva, si habéis aprovechado para observar las emociones, observar los sentimientos y a partir de ahí tomar conciencia de situaciones en vuestra vida, de poder hacer cambios, de poder hacer acciones. Aquella frase de ya no más esto, ya no hace más sentido esto, ya no puedo mantener más esta situación. Entonces, ¿en qué punto nosotros podemos aprovechar la cuarentena? Porque claro, hay gente que me dice, que me escribe en determinados casos, que me dice con mucha queja de de la situación que se está viviendo, de todos los problemas que hay, de las situaciones ilógicas en muchos de los casos que se están dando, de las confrontaciones a nivel particular de lo que está produciendo la cuarentena colectiva en sus vidas. Pero entonces no estamos aprovechando el momento, no estamos aprovechando el momento para ir hacia adentro y entender, vale, este es mi espacio, es mi tiempo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo modificar en este momento? Si la realidad me está llevando a este punto, si las situaciones me están llevando a este punto, ¿para qué? Esto en una cuarentena emocional individual en la que trabajas hacia un síntoma, hacia modificar tu vida, decir ya no puedo más porque hay o bien un sufrimiento en tu cuerpo o bien unos conflictos muy graves en ti. Entonces en ese momento necesitas entender, ver con otros ojos esa realidad. ¿Y qué ocurre? Cuando tiramos los espejos externos, la cuarentena individual se da para tirar el espejo que me está haciendo, en el cual yo estoy proyectando constantemente. Siempre tenemos alguien o algo en nuestra vida que tiene mucha más fuerza y que nos da ese espejo constante. Por tanto, ese espejo me habla de proyección, es decir, yo estoy sintiendo una emoción a través de una situación y esa emoción es la que me está produciendo un síntoma. Entonces yo necesito separarme de mi proyección, por lo tanto de las personas y de las situaciones X, para yo poder encontrarme con esa proyección, para yo poder encontrar esa información dentro de mí y saber si realmente yo quiero seguir proyectando lo mismo, seguir viviendo lo mismo o no en mi vida. Esto es lo que hace la diferencia en una individual. Entonces en la colectiva también aparece esto. Si nos quedamos colocando el foco en lo externo, quejándonos de lo externo, no estamos aprovechando el momento para romper con esa situación, sino que estamos buscando culpables
constantemente de la situación que está sucediendo, y la culpa no nos lleva a ningún sitio, es el alimento del ego. Por lo tanto, no estaríamos aprovechando la cuarentena. Entonces, es importante saber, durante la cuarentena yo estoy tomando conciencia, estoy modificando algo en mí. Sí o sí, esa situación me tiene que llevar a esto, y si no, no tendría sentido, ¿vale? Y después, durante ese proceso, se van a dar determinadas situaciones en las que yo voy a necesitar materializar acciones. Y aquí empieza la post-cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué post-cuarentena? ¿Por qué no durante la cuarentena? Porque durante la cuarentena es como un espacio, ¿vale? Es como un espacio muy íntimo en el que te encuentras a ti mismo. Esto tanto en la individual como en la colectiva. ¿Qué ocurre? En la colectiva muchas veces estamos en cuarentena con toda la familia, no estamos solos. En la individual, la mayoría de los casos es mejor estar en soledad, totalmente contigo misma, para poder, o contigo mismo, para encontrarte. Muchas veces en la colectiva no se ha dado así, pero en la mayoría de los casos que he visto transformaciones en la colectiva ha sido a través de situaciones de familia que tenían que resolverse, que sí o sí había que mirar para ellas. No es normal que un padre de familia no quiera llegar a casa, no es normal que no haya diálogo entre padres e hijos, no es normal esa separación individual de estar totalmente desconectados de tu realidad, viviendo en tu mundo y corriendo a diario. Entonces, el espacio de encontrarte con los tuyos y tener que convivir nos llevó a tener que modificar muchas cosas en muchas familias y en muchos lugares. En la individual sucede que es contigo misma. Entonces tú te encuentras, te separas de una situación que no estás sabiendo entender o que no estás sabiendo gestionar porque te está haciendo daño a través de un síntoma. Y no es que la relación te esté produciendo esto, es tú, como tú permites esa relación, como tú te relacionas con el otro, ¿vale? Es el poner o no límites al otro, el aceptar o no cosas del otro y ver cuál es tu papel en todo ese juego, ver realmente qué es lo que puedes modificar y encontrar cuál es la emoción oculta. Por ejemplo, si vivimos en una situación en la que nosotros decimos que sí a todo, pero nos sentimos desprotegidos, va a llegar un momento que yo tenga que decir basta, yo no quiero más esto. Pero eso nos cuesta mucho normalmente, ¿no? Entonces necesito ese espacio para yo entender qué es lo que quiero sin tener influencias externas, para yo poder estar segura en lo que quiero. Cuando esto se da en individual, tal vez la post-cuarentena la hable más en individual porque es mucho más clara, para que podáis también llevarla a la post-colectiva, que aún va a estar presente unos meses con nosotros, y poder observarla desde ese punto de vista, porque yo creo que eso va a ayudar mucho a poder transformar y aprovechar mejor el tiempo que tenemos en este momento, ¿no? Y las circunstancias externas que tenemos en este momento cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que se da es que tú decides hacer esa cuarentena individual y entras en un proceso en el que en torno, sobre todo las personas con las que decides hacer esa cuarentena, y que eso significa que no vas a tener contacto, ni vas a hablar, ni vas a comunicarte con ellos durante X tiempo, durante esos por lo menos 40 días, también se produce un corte, porque tú estás cortando para ir hacia ti y ver esa solución, tú estás proyectando en ellos una información, pero al mismo tiempo ellos proyectan en ti. La cuarentena es de dos vías. Entonces estás obligando, en cierto modo, al otro a observar, a observarse, a mirarse y a cambiar aquello que le corresponda y que tenga que ver o no contigo. Normalmente, en toda relación, nos sanamos lo mismo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Sanar dentro del punto de conductas, de evolución, etcétera. Entonces, todos nos relacionamos con las personas para curar la misma información o el mismo dolor, por decirlo de alguna forma, en nosotros, ¿vale? Vibramos en lo mismo, somos energía, por lo tanto, la persona que está conmigo en ese embate, en esa discusión, en esa situación, en esa relación, va a estar accediendo también en ella a cambiar una información interna que tiene que ver también con la mía. Pues si yo me siento abandonada, la persona está cuidando, está curando sentirse abandonado. Es inconsciente, no se ve así, ¿vale? Eso sería la capa más profunda, pero aparentemente parece que estemos discutiendo todos los días o que haya un dolor compartido, cada uno viviéndolo
de formas a veces totalmente opuestas o totalmente diferentes. Bien, primero pasamos ese bache y cuando la persona me dice, Rocío, pero es que no me entienden, es que yo lo voy a decir y no me entienden, hay una gran oposición. En el fondo, lo que tú estás viendo en el otro no deja de ser tu resistencia a ir hacia adentro. Cuanto mayor es la discusión del otro, también a veces es tu lucha interna. Él te muestra tu ego constantemente. Por lo tanto, si el otro está muy enfadado o está muy contrariado porque tú estás haciendo esto, primero es un primer inicio de respetar tu momento y respetar tu historia, por lo tanto es tu decisión, ya de ser respetada, y ya indica que hay un espacio que no estaba siendo respetado porque en el momento en el que tú pides algo que tú quieres hacer no se respeta. Más, por otro lado, también tiene que ver con la situación de ese espacio y ese momento en el que tú puedes ver tu resistencia interna a través del otro, ¿vale? Comienzas, no siento fácil en muchas de las ocasiones, y aparecen muchas pruebas. Aunque estás sola, te entras como en una burbuja, ¿vale? Te sitúas como si fueses en una burbuja en la que estás contigo misma. A veces es burbuja y a veces no. Va a depender del caso y va a depender de lo acostumbrada que la persona esté a encontrarse con ella misma. En muchas ocasiones, y en la mayoría de las veces, aunque pueda sorprender, cuanto más difícil es el síntoma, cuanto más complicado es el síntoma, cuanto más grave es a nivel de un cáncer, a nivel de un lupus y demás, la persona que se retira se encuentra muy bien con ella misma, porque realmente todos esos síntomas tienen a ver con estar viviendo la vida de los otros y no la tuya propia. Entonces, cuando tú te retiras, tú te encuentras muy bien contigo misma. Los otros no, los otros hay mucho más impacto, es decir, tu ego se queda muy impactado porque tú empiezas a retirarte de él y esto se materializa de esta forma. Entonces, esa post-cuarentena, cuanto más grave es y cuanto más carga emocional has aguantado durante cierto tiempo antes de hacerla, vas a encontrarte mucho mejor. Hay otros casos en los que la persona no está para nada acostumbrada a estar con ella misma y tampoco quiere ver las responsabilidades internas, no quiere mirar hacia adentro. Entonces, las cuarentenas suelen ser muy intensas en cuanto a emoción, a vivir ir hacia adentro y ir atravesando emociones que no te permitías ver o sentir en ti, ¿vale? Una vez que esto sucede, durante todo ese proceso en ese momento aparece el conectarte de nuevo y atravesar todo esto, y vas atravesando y vas entendiendo y tomando conciencia de situaciones a cambiar. En ese momento en el que tomas conciencia de que cuando salgas de la cuarentena vas a tener que tomar acciones, es decir, una cuarentena no es cuarentena si no te lleva de la mano a tomar acciones al salir de ella. Por lo tanto, para mí la post-cuarentena se resolvería o se resumiría en decir qué acciones tengo que tomar en mi vida para cambiar mi vida y cuáles son las acciones. Y por lo menos tiene que haber entre 1 y 3 en cualquier cuarentena. Tú vas a tener, dependiendo el motivo por el que la haces y dependiendo el motivo que te impulsa a gestionar tu situación, sobre todo si son conflictos emocionales importantes, por lo tanto síntomas importantes o situaciones graves que se han repetido mucho, con una carga emocional densa. Y eso se ve en los síntomas que hay tanto en ti como en tu familia, ¿no? Si hay síntomas muy graves, si hay enfermedades degenerativas, si hay enfermedades crónicas, enfermedades raras. Entonces, en ese momento, durante esa cuarentena, te encuentras en esa burbuja que, como decimos, unos la van a llevar mejor y otros peor, y va a ser una transición emocional, es decir, realmente vas a dejar de sentir de una forma que es como sentías hasta ese momento, que era totalmente superficial, para permitirte sentir de una forma totalmente profunda y aparentemente diferente para ti. Es decir, es aquella emoción que tú te reprimías. Las personas que no se permitían mostrar rabia van a sentir rabia, las personas que no se permitían tristeza van a sentir mucha tristeza y a veces el conjunto de las dos van a ir atravesando y haciendo una transición dentro de sus emociones y permitiendo a todas sus células sentir esa emoción. Por tanto, sí que es muy importante que haya una toma de conciencia de lo que quiero cambiar, que es por dónde se inicia una cuarentena, para a partir de ahí poder permitirse tener ese espacio,
porque es un momento muy sagrado de la persona, es un momento muy delicado. Estamos haciendo nuevas sinapsis neuronales. Es como cuando tenemos una gripe. Imaginaros que una gripe con 39 de fiebre, estáis mal en cama y no se os deja dormir, no se os deja estar quietos y se os está molestando constantemente. Nadie lo entendería. Entonces, en este caso sería lo mismo, es ese respeto profundo a tu cambio interno profundo. Eso es una transición emocional, el respetarte y el pedir respeto a ese momento que realmente solamente puedes atravesar tú. Sería como los 40 días en el desierto de Jesús. Es algo que solamente tú puedes hacer. Es encontrarte a ti mismo a través de ese momento, ¿no? Una vez que, y realmente una vez que la haces, quieres más, ¿vale? Eso lo puedo asegurar, que mucha gente no quería o tenía resistencias enormes y una vez hecha la cuarentena, al terminar, puedo seguir encontrándome porque cada vez se está muy bien dentro una vez que vencemos los fantasmas y las situaciones de nuestro ego. Entonces, bien, llegamos a un momento en el que hemos trascendido, hemos pasado esas emociones, hemos mirado honestamente para quienes somos y para lo que queremos, para lo que sentimos, aunque no encaje para nada en nuestro entorno. Y ahora toca, en la post-cuarentena, que es de lo que va esta live, en la post-cuarentena toca pasar a la acción. ¿Y qué es pasar a la acción? Pues poner en práctica todo lo que has sentido. Es decir, permitirte sentir como realmente tú sientes y tú eres en tu entorno. Muchas veces es una gran prueba, en la mayoría de los casos es una gran prueba, porque es en el momento en el que tú tienes que materializar el cambio. ¿Qué quiero decir con materializar el cambio? Tú sales, te encuentras con el entorno que ya ha cambiado internamente, inconscientemente, siempre se producen cambios y por lo tanto te vas a encontrar en una post-cuarentena varias versiones. Aquellas personas que han hecho un cambio, porque tú has hecho el cambio, por lo tanto cuando tú cambias la información se cambian todas y simplemente han empezado a pensar de una forma diferente, se han permitido observar ellos mismos hacia adentro y se han permitido ver que era diferente y han llegado a su conclusión igual que tú has llegado a la tuya y han evolucionado en esos 40 días en un de una determinada forma. Algunos de ellos lo van a hacer a través de su conducta, de su comportamiento. Perdón. Otros lo van a hacer a través de síntomas. Van a aparecer síntomas. Tanto en tu entorno como en ti pueden aparecer síntomas siempre de reparación, siempre de cura. Son síntomas de cura. Hay mucha gente que tiene miedo a eso que aparecen síntomas. Son síntomas de cura, no para de estar escondida aquel conflicto interno y activo que tenía la persona y empieza a mostrar la cura en el cuerpo. A través de síntomas y a través de relaciones o de cómo se dé, ¿vale? Hay otras personas que no van a aceptar esto y realmente y te vas a encontrar con ese cambio, esa aceptación por parte de unos y otros y otras personas que no van a aceptar tu cambio y realmente son los que te traen tu prueba. Porque es ahí donde tú tienes que materializar el cambio. Es ahí, no es salir y que todo esté. Esa es la prueba de cómo tú te vas a comportar con esa persona a partir de ahora. Y hay una gran resistencia en el punto de que ellos van a materializar para ti el cambio de tu ego, ¿vale? Por tanto, tú tienes que colocar el límite, tu propio límite interno en esa relación, en esa situación que es la que te lo está produciendo. Y hay otros casos en los que, además de eso, y casi siempre va de la mano, la persona o situación que se resiste es aquella en la que tú tienes que materializar y la otra persona también tiene que accionar. Entonces se encuentra en lo que decíamos que puede haber un enfrentamiento de que la persona no quiere avanzar, no quiere salir de donde estaba. La persona estaba cómoda estando donde estaba, no estando en el punto en el que tú quieres que esté. El otro día había una película que quiero grabar un trocito para colgarlo en las redes, porque me parece muy interesante. Es la del El Buen Doctor, que es este doctor que tiene autismo, y en una de las escenas hay un hombre que tiene cáncer terminal. Entonces ya no conseguía ni aguantar en las venas las inyecciones. Y él va al hospital y le dicen que es por culpa de que ya está muy cansado a través de la quimio que está recibiendo
y que esa herida que está teniendo es a través por las venas, por el cansancio de las venas y demás. Y que tendrían que ponerle otra quimioterapia. Entonces él dice que no quiere, que ya está cansado y que quiere vivir lo que le queda de vida, vivirlo como lo quiere vivir. Y entonces la mujer le dice, pero tú estás loco, ¿qué estás diciendo? Y dice, sí, yo ya tengo reservado y tengo tiempo, entonces ya que me dicen que me quedan entre 3 semanas y 4 semanas, yo quiero vivir estas semanas bien. Y él pide el alta voluntaria y se va. Al día siguiente entra por haber tenido un accidente porque se cogió un Ferrari, iba a toda velocidad y se perdió el control y tuvo un accidente. Bueno, a los 2 días entra porque se ha roto un pie, porque se subió a hacer eh, eh, paracaidismo, no controló en la caída y se rompió el pie. Entonces, en el momento de romperse el pie, los médicos piden que hagan más pruebas y que tiene que darse por lo menos 2 días. Y él les dice, pero yo necesito en 3 días estar fuera porque tengo ¿cómo se llama? Tengo los pasajes, los billetes para el viaje de mis sueños y nos vamos mi mujer y yo. Entonces la mujer se para y le dice, no, te irás tú solo. Yo no quiero más ir contigo. Y él le dice, pero si yo estoy feliz. Y él le dice, no, no, pero es que tú ya no eres lo que yo quería. Tú no me estás dando la oportunidad de cuidarte, de estar contigo, de ser útil para ti. A ti no te importa, ahora lo único que te importa es ser feliz. No estás pendiente en cómo yo me siento por no poder cuidarte, en lo que yo estoy sintiendo porque tú decidas vivir. En ese momento ya se fue, lo dejó solo y al cabo de 2 días antes de darle el alta, cuando le hicieron los exámenes, los médicos le dijeron que no entendían nada, pero que las pruebas habían reducido totalmente los tamaños de los tumores y que si esto seguía así, él no tendría que preocuparse del cáncer. Es muy rápido y es muy resumido, pero lo que quiero decir es que las personas en nuestro entorno tienen un papel y muchas veces cuando tú les cambias el papel no quieren acompañarte. Y es de derecho respetar eso. Entonces en muchas cuarentenas nos encontraremos esto y en la cuarentena colectiva no es diferente. Si en lugar de nosotros perdernos discutiendo en los miedos, en las situaciones, en todo el poder externo que nosotros damos a la política, a la economía, al, al, al mundo, vivimos en una sociedad, sí, hay unas leyes, unas normas que a veces nos pueden parecer normales, otras ilógicas, otras una locura. Lo que importa es cómo tú te relacionas con todo eso. ¿Qué sientes tú? ¿Tú cedes el poder a esto o tú tienes el poder interno de ti? Hay cosas externas que no te van a gustar vivir, pero ¿cómo tú te reubicas aquí? ¿Ok? Entonces realmente va de esto, de tu poder interno. Y la cuarentena emocional y la cuarentena colectiva eh, contemplan lo mismo, eh, comparten ese mismo punto. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? ¿Queréis hacer preguntas? Puedo seguir, voy siguiendo. Y vosotros podéis ir dando preguntas de todo lo que os esté viniendo a la cabeza. Porque hay muchas veces que eh, es inevitable que cualquier cuarentena, sea individual o colectiva, no lleve a acciones y transformación. Si no te lleva a acción y transformación, es que no hemos entendido nada y hay un problema en esto, que ya no podemos esperar más. Es decir, desde mi punto de vista, en todas las personas que he acompañado y acompaño en mi propio proceso, la vida te va dando oportunidades y te va dando situaciones para tú hacer el cambio. Cada situación en tu vida, cada situación diaria en tu vida es una oportunidad de cambio y de transformación. Entonces yo puedo escoger observarlo y ver qué me trae y con ello transformar. Y eso no digo que sea fácil, no digo que sea que todos los días riamos. Hay momentos de rabia, momentos de irritación, pero siempre es interna. La ponemos fuera un tiempo y la necesitamos poner fuera, pero después es interna. Entonces, esas cosas externas que están sucediendo, sean ellas cuales sean, ¿a dónde me llevan internamente? ¿Qué es lo que me hacen sentir internamente? Eso es mío, eso que yo siento internamente, esa situación que yo vivo, me lleva a mis miedos profundos de abandono, de falta de atención, de no haber sido cuidada, de no tener apoyo, de mi desvalorización, de sentirme que yo no consigo sola, de mi desvalorización profunda, de no servir para nada. Otras personas los lleva por pérdida de libertad, porque no se sienten libres, entre otras cosas, para ser ellas mismas, para ser quienes son. Eh,
Y ahí seguiríamos, hay infinitas, pero se repiten en la mayoría de las veces. Y se repite también espacio-tiempo. Es decir, una cuarentena no es cuarentena por casualidad 40 días, es porque en ese proceso conseguimos transformar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, en ese tiempo es el que nosotros necesitamos para hacer un clic, darnos ese tiempo de adaptación breve interno con nosotros mismos para sentirlo y a partir de ese momento empezar a hacer una transformación más profunda materializándolo fuera en nuestro entorno. Y esos son otros 50 días, más o menos. Por eso, cuando el otro día leía y hoy que estaba compartiendo con Maribel, que enero y febrero, diciembre van a ser meses parecidos al marzo y abril de este año pasado, el 2020, hace sentido en el punto de que si vamos contando otros 50 días desde la última cuarentena y después otros 50 días de este movimiento que hay, nos vamos allá entre enero y febrero, finales de enero y febrero. Y es toda una transformación. Entonces, las acciones que nosotros tenemos que realizar es y eso sí que es individual. Cada uno de vosotros tiene que llegar a una transformación interna y por lo tanto acciones para transformar. Si no tenéis definido cuáles son las acciones que van a producir vuestro cambio, no hemos realizado la introspección, no nos hemos mirado realmente para adentro. Y todos vosotros sabéis, las personas cuando hacen cualquier proceso, hasta para un proceso de cura, saben lo que quieren. Lo que pasa es que no se atreven a vivirlo. No se atreven por la situación, por el entorno, porque es cambiar todo lo que se conoce y cambiar las costumbres. Es decir, en todo aquello que decíais que sí, que no me importa, sí puede ser, vais a empezar a decir que no y eso va a traer conflicto. Entonces no es un cambio que todo el mundo medite, todo el mundo se abrace, todo el mundo te diga, ah, qué bien que estás haciendo ese cambio. No, porque tú misma estás resistente a ese cambio, todas tus células están resistentes, las estás poniendo a trabajar hacia una nueva dirección que ellas no están acostumbradas. La naturaleza es cómoda y es rápida. Ella no va a dar una vuelta entera para llegar a un mismo punto, ella va a ir por el punto más recto. Y si ya conoce un punto, un camino, ¿para qué ir a buscar otro? Entonces, estás incomodando, saliendo de la zona de confort, incomodas a tu entorno y por lo tanto no es un proceso muchas veces fácil. Pero sí es cierto que cuanto más complicado haya sido tu vida hasta ahora, o hayas tenido problemas, o hayas tenido dolores, más fácil van a ser estos pasos, porque llega un momento de cansancio interno profundo en el que ya no puedes más y es sí o sí vivir, ¿no? Yo siempre digo vamos que vamos, porque realmente la vida nos lo está diciendo y lo comentaba siempre comento que desde el 2012 a nivel planetario ese cambio también se está produciendo, entonces es un impulso y era una oportunidad de ir suavemente, cambiando, ir transformando nuestros momentos, ¿vale? Pero ahora es casi como la prueba final, estamos llegando a la prueba final y quien no haya hecho los deberes va a tener que dar un acelerón y va a tener que pasarse muchas noches sin dormir para poder llegar y hacer el cambio. ¿Ok? ¿Preguntas por aquí? ¿Hay alguna pregunta? Estoy viendo puede ser que ya hay, no las vi. Hola, Quique, Lucía, es que no había visto las entradas. Rosy, Silvia, por aquí, perfecto. Había una pregunta, a ver si se abre aquí, que nos compartía Olga, que nos preguntaba sobre las resistencias. No sé, tenemos ya 20 minutos. Eh, Olga, si estás por ahí me puedes preguntar más detalladamente si ya ha quedado un poquito claro sobre esto, pero las resistencias se presentan dentro de la cuarentena en muchos momentos. Las primeras, como decíamos al principio, se nos presentan las resistencias primeras de dar el paso, de atrevernos a mirar hacia adentro, de recogernos para hacer esa transformación. Y por lo tanto, sí se van a presentar ciertas resistencias y siempre hay una parte interna que a veces hasta localizamos, que decimos que no, pero en la mayoría de los casos se nos presentan casos externos, y casos externos en oposición del entorno, en oposición a través de síntomas, en situaciones, es decir,
Hay gente que tiene síntomas muy complicados, cargas emocionales muy fuertes, y decidimos que tiene que ser sí o sí una cuarentena porque lo ha intentado de muchas formas y no consigue avanzar en algún tema, ¿no? En algún punto concreto que se está bloqueando, ¿no? Y a veces me dicen, ah, vale, pues entonces me voy a programar y entonces voy a hacer la cuarentena dentro de 2 meses, ¿vale? Y yo le digo, vale, prepárate. Y me dicen, ¿por qué prepárame? Dice, porque es una resistencia en la que eso que tú tienes que cambiar cada vez va a estar más fuerte, porque cada vez tú tienes más conciencia. Por lo tanto, de aquí a 2 meses puede pasar de todo, entre otras cosas porque tu resistencia interna no quiere que la hagas. Entonces, pueden pasar de todas las situaciones que te puedas imaginar, síntomas, conflictos, problemas, accidentes, puede pasar, va a depender de la carga emocional, del tamaño de la carga emocional que se va a mostrar esa resistencia antes de que lo hagas. Después están las resistencias dentro de la cuarentena, durante la cuarentena. Esas resistencias normalmente tienen que ver con tu resistencia a observar esa emoción, con tu negación a tu realidad. Yo siempre digo, el amor no duele, lo que duele es el miedo. Entonces hay gente que dice, caray, pero para transformarme, para curarme, tengo que sufrir tanto. No, no, suelta, abre. Lo que duele es siempre la resistencia, el dolor, ¿vale? El dolor es del mismo tamaño que tu resistencia. Tu dolor es del mismo tamaño que tu resistencia. Entonces, cuantas más resistencias tú tengas, más doloroso va a ser el proceso. Y después las resistencias van a venir también al momento de la prueba. Es decir, cuando llegas a tu post-cuarentena y tienes que pasar a la acción, vas a encontrarte con muchas situaciones de, de proyecciones externas para saber si realmente estás decidida al cambio. Un síntoma siempre es una ayuda biológica, un conflicto de relación siempre es una ayuda para que tú puedas observar dónde está tu dolor y dónde debes profundizar en tu cambio. Por lo tanto, la resistencia va a venir ahí y tu postura de decisión, una vez que sales de la cuarentena, de la poscuarentena, de acciones, ha de ser tajante. Y a veces la persona me dice, caray, si me paso, ok, si te pasas después arreglamos, pero hay algunos síntomas que no podemos jugar con el que, y si es mucho o si es poco, ¿vale? Entonces, realmente en la vida tenemos que ir a los extremos muchas veces. Aquí dice saber si son conscientes o inconscientes. Las resistencias son siempre inconscientes aunque las vives conscientemente. Es decir, tú te resistes a una situación, a ver cómo te verbalizo esto, cómo lo explico. Tú tienes, quería ponerlo como ejemplo, pero no me está viniendo. Entonces, a ver si te lo digo de otra forma. Tú tienes una resistencia a ver, estoy pensando en un ejemplo. Las resistencias son inconscientes, ¿vale? Tú te resistes inconscientemente. Pero te resistes inconsciente, es una resistencia inconsciente, muy inconsciente, porque a veces la persona dice, pero si yo quiero cambiar, pero si yo quiero cambiarlo todo, pero si yo no tengo miedo a amar y no tiene parejas, ¿no? O si yo, muchas veces eso, yo no tengo miedo a amar porque es imposible que yo tenga miedo a amar si yo quiero tener pareja. O es imposible que yo no quiera ser madre cuando yo estoy luchando y haciéndome un montón de tratamientos para ovular para ser madre, ¿vale? Pero el inconsciente tiene una resistencia a ser madre. Entonces, la resistencia, como tal, como me dices, Olga, a nivel consciente o inconsciente, es la inconsciencia de tu resistencia, ¿ok? Es decir, tú tienes una resistencia, es inconsciente y no eres capaz de hacerla consciente. No eres, tú tienes resistencia a tu inconsciencia. No quieres ver que eso es así. No consigues ver que eso es así. Y entonces luchas contra esa gran piedra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en los casos, eso es un claro ejemplo, en los casos que he acompañado de mujeres que no podían tener hijos, siempre lo primero que trabajo es el no querer ser madre, porque todas ellas inconscientemente no quieren ser madre. Aparentemente sí, pero hay miedos profundos heredados genéticamente que no las permiten ser, que le dicen que está en peligro, que puede morirse, que puede sufrir, que puede ser maltratada. Son memorias de sus abuelas o de sus madres. Entonces, ella conscientemente quiere ser madre y en muchos casos, ¿vale?
pero inconscientemente no quiere o no puede. Entonces se resiste a admitir que eso sea su realidad. Cuando nosotros nos resistimos a admitir que eso sea nuestra realidad, entonces tenemos resistencias. Y eso siempre pasa. En todas las personas, ayer grabando el café, salía también. Todos los casos, en todas las cosas que tú digas, eso nunca, eso yo nunca lo haré, eso yo nunca lo cambiaré, o eso es así para mí totalmente, ahí hay una resistencia a ser observada. ¿Ok? No sé si te respondí, Olga. Otra pregunta, dice por aquí, a ver si consigo leer mejor. Acho que uma coisa muito difícil de mudar. Voy a responderte, Pere, en español, ¿vale? Porque la live en portugués es a las 8:20 de aquí de Brasil. Espero que me entiendas. Creo que tu nombre es Pere, pero no sé cuál es tu nombre. Entonces, Pere Esquiac, voy a responderte en español. Espero, si estás aquí es porque me entiendes. Eh, una de las cosas más difíciles de cambiar son los vicios del pensamiento, del comportamiento, cómo transformar. Es que la cuarentena es exactamente para eso, para yo transformar mi forma de pensar. Entonces yo estoy acostumbrada y un vicio de situaciones, ¿vale? Y yo necesito aislarme de lo que eso está produciendo para yo poder observar y pensar de una forma diferente. Entonces la cuarentena es todo ese proceso que yo necesito hacer para permitirme pensar de una forma diferente. ¿Qué ocurre? Que al principio de la cuarentena lo mejor que yo puedo, yo tengo que entrar ya con cuál es, para qué yo estoy haciendo esa cuarentena. Ya la estoy haciendo para algo. Yo estoy haciendo porque quiero cambiar mi vida, porque quiero curarme, porque ya no quiero más repetir un padrón, porque no quiero más un relacionamiento determinado o unas características. Entonces, necesito observar esa realidad de cómo la he vivido hasta ahora para poder transformarla. Y eso me lleva a transformaciones muy profundas que pasan por ese cambio de pensamiento y de situación. ¿Ok? Alessandre dice, creo que la principal resistencia es dar el primer paso, ya que esto puede causar mucho malestar a los que amamos. Mas el resultado post-cuarentena es mucho mayor que el daño. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente estoy de acuerdo. Eh, lo compartes por experiencia y por haberlo vivido en otros casos y ves la maravilla, todo aquello. Y eso tiene que ver también, Pere, con tu pregunta. En el momento en el que te permites ser tú, esperar que se está bloqueando aquí, en el momento en el que te permites ser tú, todo se modifica. Empieza, empieza a haber una gran transformación y también en tu entorno. Entonces, aquello que tú creías increíble, imposible, aquellos que se resistían al principio, cuando empiezas a ver, el cambio es enorme. Y para mí eso siempre se da en tu entorno y en tu familia. Y son curas maravillosas. Cuando tú te permites ser tú y permites cambiar y permites ir a la cura, es la única forma de amor a los tuyos. Quien ame realmente, porque normalmente la excusa es, no la puedo hacer porque el otro no lo va a entender, es que se queda enfadado. Si realmente amas a los tuyos, haz una cuarentena, vete hacia adentro. Es amor. Pero es amar, además es un amor incondicional y lleno de compasión, porque tú entiendes que el otro sufre, tú entiendes que el otro no entiende, pero le das el espacio, le estás haciendo ir hacia un espacio que es el único lugar donde va a encontrar su cura. De la otra forma, te quedas alimentando su dolor, te quedas alimentando su historia, la vives en conjunto y terminas perdiéndote con él o con ella y por lo tanto sigues en un círculo vicioso de mucho dolor y sufrimiento. Y la transformación y la cura viene por tomar conciencia de quién eres, permitirte ser, y eso va a hacer que permitas ser a todos los que ames a tu alrededor. Esa es la cuarentena, esa es la transición emocional. No es cuarentena para mí aquella que te dice que tú tienes que ir de tu familia y no volver, porque eso sería vivir en una burbuja, en este mundo es imposible. Si tú te vas de una familia para poder vivir es que tienes miedo, por lo tanto no estás resolviendo. Yo puedo hasta cortar relaciones porque no consigo avanzar en ellas, pero yo necesito entender que corto esa relación y que después poco a poco la iré sanando. A veces llegaré a sanarla del todo, a veces no, porque estamos hablando de cargas emocionales de siglos. No estamos hablando de una carga emocional solo de lo que has vivido esta semana o hace un mes. Estamos hablando de cargas emocionales heredadas, emociones que nosotros vivimos en la tonalidad,
pero en muchos de los casos solamente vivimos en memorias. Hay otros casos que no, que se viven en repetición y se viven profundamente. Entonces, va a depender de todas estas situaciones. Los cambios son muy profundos a la hora de esas transformaciones. Ah, vale, Keila, perfecto. Maribel, ¿por qué dices siempre que las cuarentenas para ti son de 120 días? Bueno, la cuarentena, las transiciones emocionales son de 40 días. Después tienes unos 50 días de post-cuarentena, ¿vale? La post-cuarentena es 50 días. Y para mí, lo que yo siempre digo de 120 días es que cualquier situación, cualquier relación, cualquier conflicto, internamente se soluciona con todos estos pasos. Es decir, tu biología podría curarse completamente en 120 días. Tus relaciones en 120 días podrían... El conflicto mayor que tú tengas en tu vida ahora puede ser transformado en un máximo de 120 días. ¿Eso significa que lo vas a hacer en 120 días? Depende de ti, depende de las personas, depende del momento. Hay lo que se consideran milagros de transformaciones instantáneas, porque la persona no se enfrenta, no tiene miedo, eh, se entrega totalmente a la fe, ya no tiene nada más que perder y se producen curas instantáneas o milagrosas. Cambian su percepción, su pensamiento y se transforman totalmente en esto, ¿vale? Para mí en 120 días es el espacio necesario para un conflicto, tomar conciencia de él, entender cuál es la información que está por detrás, profundizar y permitirte profundizar en esa emoción y a partir de ahí empezar a hacer cambios en tus acciones diarias con tu entorno. Eso todo el mundo lo hace en 120 días, no. Hay gente que lo hace en 3 meses, otra en 3 meses, 4 meses, otra en 6 meses, otra en un año, otra en 2. Va a depender de la situación, va a depender del ritmo, va a depender de la carga emocional muchas veces y de lo que la persona es capaz de ir integrando. Muchas veces es un proceso, porque cada síntoma y cada situación tiene una carga emocional determinada, potente, y necesita ir aplicando. Entonces, muchas veces tenemos miedo a dar uno de estos pasos y decimos, no, es que el otro no lo entiende, es que el otro no quiere que yo la haga. No, es que el otro, entonces la persona se pierde en el otro, se sigue perdiendo en el otro, pero no deja de ser miedo a ser uno mismo. Y el problema de esto, para mí el problema, porque una vez que sé que da mucho miedo al principio, sé que la palabra es miedo, ¿sí? La emoción es miedo porque es un gran cambio, es una gran transformación. Y existen otros a mi alrededor. Pero como he acompañado a tanta gente y he visto el milagro, como decía Alessandre antes, lo increíble es ver la parte de después. En muchos acompañamientos las personas me dicen, pero es que esto va a terminar peor que empezó. Y yo siempre digo, no, espera, no, espera, porque realmente si tú haces la cuarentena desde el amor, una cosa es que tú hagas una cuarentena desde la reacción, desde se va a enterar que voy a hacer una cuarentena, me voy a separar de él durante tanto tiempo, o voy a... No, no va por eso, no va de por ahí. Va desde una compasión. Tú entras a una cuarentena con una compasión profunda por ti mismo y por tu entorno, queriendo encontrar qué es lo que tú estás proyectando y dejando libre al otro de esa proyección. Y eso se repercute en tus hijos y en tu familia y en tu entorno de una forma tan maravillosa que no puede ser de otra forma. Entonces, hay mucha gente que piensa que es separación y que esa separación se va a postergar, ¿no? Y es que si eso termina en separación, es que inevitablemente va a terminar en separación, bien física o bien por muerte o bien por separación, en casos de matrimonios, ¿vale? O bien uno se moría o bien se separaban, o bien había grandes duelos o grandes peleas con grandes síntomas de sufrimiento en los hijos. Cuando tú haces ese acto de amor por ti, estás haciendo ese acto de amor por quien amas, por lo tanto estás transformando profundamente la situación, estás transformando tu entorno, tu realidad y con ello estás abriendo el espacio de cura a cada uno de los miembros de los que tú estás haciendo esa cuarentena y algunos más, porque siempre repercute inconscientemente y en el mismo instante a tu familia, ¿no? A todas las personas ascendentes y descendentes a ti. Entonces, la importancia de tú hacer ese paso es una entrega de amor.
y siempre funciona. Solo que muchas veces las personas al inicio es muy conturbada porque hay una gran resistencia interna, una gran resistencia en el conflicto. Es como que imaginaros que tenéis dos niños que tienen un paquetito, un juguete, ¿vale? Y ese es el ego, ¿vale? El ego, imaginaros que el ego quiere tu peluche y de repente le estás dejando el peluche para que él juegue con él y haga lo que quiera con él todo el día. Tu ego hace eso con tu mente. Entonces tú le permites, tu ego que eres tú, pero esa parte de ti hace eso con tu mente. Entonces tú le permites que juegue y haga su juego todos los días. Pero llega un momento que le dices, oye, que ya no quiero jugar a esto, que quiero jugar a otra cosa. Y le empiezas a quitar el juguete. Al principio, ese niño, ese juguete, esa parte de ti, no va a permitir que se lo quites. Y eso es lo mismo en todo tu entorno. Hay unas reglas de juego que estás saltando y de repente quieres jugar de otra forma. Entonces, lo que tienes que hacer es retirarte, aprender a jugar y después venir con el juego muy claro para enseñarle y compartir con los otros. Y quien quiera jugar va a jugar. Quien no quiera jugar ya no iba a jugar. ¿Me entendéis? Entonces, no es la cura y la transformación profunda viene a través de tu decisión de ir hacia ti mismo. Nos quedan 7 minutitos, así que si hay más preguntas, aprovechamos por aquí. Eh, hay una, ha quedado más o menos claro. Hay una, otro de los puntos es que hay muestras muy claras de que la información se transforma. No es que sea un proceso en el que tú digas, eh, pero es muy sutil. Es decir, son muy claras las transformaciones, pero son muy sutiles. Tú vas a ir viendo que son cambios profundos, que son situaciones en las que te vas a ir transformando, pero que al mismo tiempo lo vas a ver en tu entorno, vas a ver en tu familia, en las personas que amas, y vas a ir permitiéndote esta gran transformación. ¿Ok? Entonces, mi pregunta antes de terminar es que me gustaría que pensaseis, y si queréis responder, ¿a qué habéis llegado de determinación o de acción durante esta cuarentena colectiva que hemos vivido? En España se ha vivido con muchísima más rigidez que aquí. Aquí ha habido cuarentena, está habiendo cuarentena, se ha paralizado, pero no se ha paralizado tanto como aquí, como en España, ¿vale? Aquí en Brasil, porque estoy hablando desde Brasil para los que no me conocen. Y entonces, ¿a qué has llegado en esta cuarentena colectiva? ¿Y dónde has aplicado estos cambios, estas acciones en tu cuarentena individual, en tu vida individual? ¿Qué acción ha provocado? ¿Cuál ha sido la diferencia? Porque no podéis seguir siendo los mismos. Si se sigue siendo los mismos es porque hay algo que no se ha accionado. Resiliencia, lo has explicado muy bien, genial. Clarice, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo hacer una cuarentena seria, comprometida con la transformación? Eh, en ese punto es una decisión interna de aislarte. Hay que saber de qué. Primero tenemos que saber cuál es el síntoma, porque si todos los que me estáis escuchando, si alguno dice, pues yo me voy a hacer una cuarentena, porque casi siempre yo me voy a hacer una cuarentena de mi madre, o me voy a hacer una cuarentena de mi suegra, me voy a hacer una cuarentena de mi padre. Normalmente no es esa la que tienes que hacer. La que es fácil no es. Es aquella que tú te resistes a hacer. Es aquella que te pones muchos impedimentos. Y aquella que dices es imposible. No, yo no tengo que hacer esto. Entonces, respondiéndote, Keila, la cuarentena de transformación es aquella que primero hay que analizar cuál es tu síntoma, cuál es tu conflicto, cuál es tu problema, cuál es tu realidad, porque una persona con un síntoma, imagínate un cáncer de pecho y otra persona con el mismo cáncer de pecho, las cuarentenas pueden ser totalmente diferentes. No depende del síntoma, depende de la persona y de muchas informaciones. Entonces, en ese momento en el que yo me determino a hacer un cambio profundo en mí, para hacer un cambio en mi vida, una transformación, yo se capta cuál es la información y a partir de ahí se decide cuál es la cuarentena. Normalmente, y eso me lo he encontrado mucho, las personas hacían cuarentenas gratuitamente, es decir, se refugiaban ellas en sí mismas
para no enfrentarse a la realidad que tenían. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Una cosa es irte 40 días y otra cosa es hacer una transformación emocional y una transición emocional. Una cosa es hacer el viaje del desierto de Jesús y otra cosa es hacer unas vacaciones a la playa de 40 días. Son cosas diferentes, ¿vale? Esa es la diferencia. Espero que ese ejemplo quede claro. En un viaje hacia el desierto yo voy a profundizar en mí, voy a encontrarme y voy a enfrentarme a mis mayores miedos. Entonces, normalmente la cuarentena al inicio, como decíamos, te sientes tanto individual como la colectiva, compartían, si visteis desde el principio, comparten que es obligatoria, entre comillas, ¿vale? Te sientes obligada a dar un paso porque la vida te lleva a eso. Muchas veces las personas necesitan un síntoma muy grave para hacer ese cambio. Y digo muy grave porque a veces es un síntoma grave, pero siguen manteniendo, van haciendo pequeñas acciones, pero no hacen aquella cuarentena que realmente es profunda. Es enfrentarte a tus mayores miedos. Entonces siempre hay muchas excusas para hacer la verdadera cuarentena, hacer la verdadera transición emocional, tu viaje al desierto. ¿Ok? Pero sí, se sabe rápido cuál es. Entre otras cosas, a veces, para que os deis cuenta, a veces cuando yo tengo dudas entre si es esta o es esta, porque la información, hay mucha información en la persona, yo necesito ver si es esta y es esta, yo juego siempre un poco a eso. Oye, te voy a poner te voy a recomendar de cuarentena esta. Cuando la persona me dice, ah, muy bien, digo, no, no, a esta, ah, no, a esa no, es esa la que tiene que hacer, ¿vale? No hay duda, nunca es fácil. Muchas veces cuando tienes un gran conflicto con una persona, la cuarentena es estar con esa persona, no es irte de ella, es entenderla. ¿Ok? Bien, se está queda un minuto. En Instagram va a empezar a desconectarse en breve, ¿vale? Y bueno, el diciembre, el día 20, haremos la última de este año, haremos un resumen y bueno, veremos de aquí a allá, pero estaremos el próximo 20 a las 20:20 en diciembre, ya muy cerquita de las Navidades, y veremos un resumen de aquí a allá. Así que os espero cuando se caiga aquí en el Instagram y terminaré en el Facebook como siempre. Nos vemos el próximo día 20 a las 20:20. ¿Ok? Bien, por aquí en Facebook no hay más preguntas tampoco. Imagino, espero que haya quedado claro, que esté todo bien. Alessandre, claro, por lo que dices que la cuarentena es más que una separación, creo que es una oportunidad de reparación, sobre todo para problemas donde el desgaste por unas situaciones acaba siendo crónico. Sí, siempre es así. No es una separación, sino una reparación y una cura, una transformación profunda en todas esas cronicidades de la vida, tanto en situaciones de síntomas como en situaciones eh, en situaciones de síntomas, de relaciones y de los conflictos, que siempre tienes uno o dos que te duelen más. Esos son los que tienen que ser transformados y en la mayoría de los casos es genial poder hacer ese espacio. Como dices, Alessandra, gracias. De todas formas, es importante permitiros entender que la cuarentena es un privilegio. El tener ese espacio para vosotros, el tener ese espacio para encontrarte, es un privilegio que cuando lo haces quieres más. Cuando nos conocemos interiormente, queremos estar más con nosotros, entender más con nosotros, porque sabemos, hay un testimonio que compartiremos que siempre dice, esta chica siempre dice, Rocío, es que ahora sé que cuando tengo algún problema, cierro los ojos, respiro y hay una voz allá adentro que me dice lo que tengo que hacer. Nunca había accedido a ella, solamente consiguió hacerlo a través de su cáncer y de su cuarentena. Esa voz, esa voz interior que está contigo y te dice todo lo mejor que puedes hacer, no hay nadie que te lo diga mejor aquí fuera, es a la que tú tienes acceso cuando empiezas un proceso realmente de transformación. ¿Ok? Bien, parece que se está cortando por aquí, entonces un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte para todos. Por aquí por Facebook también vamos a cortar, si no hay más preguntas, si hay preguntas y si no, me despido. Espero que haya quedado claro y si no podéis escribirme como siempre
en el email o aquí en los comentarios. Será un placer responderos. ¿Ok? Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.